Hola, mi nombre es Víctor Pavón Rivera y hoy les voy a explicar sobre el trabajo de la tabla Excel de un centro de control de motores. El libro con el que nos estaremos guiando se llama Instalaciones eléctricas, proyectos residenciales e industriales del editorial Trillas en el capítulo 5. Primero tenemos nuestro plano con distancia de un esquema arquitectónico y distribución de cargas, en este caso de motores, de un ejemplo de lo que es una instalación eléctrica en una industria común. Podemos observar que se compone de varios espacios de usos laborales y que se compone de 5 motores la distribución. Luego tenemos nuestro diagrama unifilar preliminar del ejemplo de una instalación eléctrica industrial, el cual nos muestra con detalle los componentes que se conectan en la distribución de cargas para que se funcione adecuadamente, procurando que no haya un error de margen en el diseño. Los datos que vamos a utilizar a continuación son el voltaje, su potencia en caballos de fuerza, su factor de potencia y su eficiencia. Son aspectos muy básicos de los motores. Tenemos 5 motores de diferentes caballos de fuerza. El motor 1 es de 100 HP, el motor 2 de 75 HP, el motor 3 de 30 HP, el motor 4 de 10 HP y el motor 5 de 5 HP. El factor de uso continuo será de 1.25. El voltaje para todos los motores será de 440. El factor de agrupamiento será de 1. El factor de temperatura será para el motor 1 y 2 de 0.88 inciso B y para los motores 3, 4 y 5 de 0.82. El aislante es THHW cobre a utilizar. El primer cálculo es obtener la corriente nominal de la carga. Se calcula mediante la fórmula siguiente: la potencia en watts sobre 1.73 por voltaje por factor de potencia por la eficiencia. Una vez obtenido estos resultados, recurrimos a la tabla 5.2 del libro y nos vamos a la columna de 460 volts, ya que es el más cercano a 440 volts de los motores. Y se buscan los datos correspondientes a la potencia en HP de los motores para anexarlos a la tabla en Excel al lado del resultado calculado. Este es la corriente nominal según la norma oficial mexicana. El segundo cálculo a obtener son las corrientes de los conductores de cada motor, el cual utilizamos 4 datos en la fórmula, los cuales son la corriente nominal por el factor de uso continuo sobre el factor de agrupamiento por el factor de temperatura. Sin embargo, para calcular la corriente en los conductores del motor 1 se utilizó la corriente nominal de la carga que se calculó, es decir, 128.11 amperes, y para los demás motores se utilizó la corriente nominal de la carga que se obtiene directamente de la tabla 5.2, es decir, 96, 40, 14 y 7.6, ya que en ambas situaciones se trató de tomar la corriente nominal más alta. En cuanto al factor de temperatura en los motores 1 y 2 se tomó el de 0.88, esto es porque se trataban de corrientes mayores a 100 amperes, y para los motores 3, 4 y 5 se utilizó el de 0.82, ya que se trataban de corrientes menores a 100 amperes. Mediante la tabla 5.5 del libro se obtienen los calibres de los conductores. Para identificarlos se usan las características del aislante THHW cobre y la corriente que fluye por el conductor que se calculó anteriormente. Se utilizó la cantidad aproximada mayor a la obtenida en el cálculo de la corriente del conductor. Si por ejemplo en el cálculo de la corriente del conductor en el motor 1 era 181.97 amperes, en la tabla 5.5 se toma la corriente de 195 amperes. Por lo tanto, los calibres que se obtuvieron fueron 1, 3, 8, 14 y 14.
Debido a los criterios que rige la norma oficial mexicana, los calibres de los motores 1, 2, 4 y 5 son modificados. Se eligen en próximo superior, por lo tanto se anexa una nueva columna que se nombra AWG NOM. Para calcular la impedancia del conductor de cada motor se requiere tener datos calculados antes de proceder a obtener la impedancia. Por lo tanto, el primer paso es calcular la resistencia del conductor con ayuda de la tabla 5.6 del libro, la cual a la vez es la tabla 9 de la norma oficial mexicana, página 111 de la NOM 001C de 2012. La fórmula para calcular la resistencia del conductor es, tomando la resistencia del conductor de la tabla 5.6 del libro, multiplicado por la longitud, todo esto sobre 1000. El segundo paso es calcular la reactancia inductiva del conductor, igual con ayuda de la tabla 5.6 del libro, identificamos las reactancias de cada uno. Por lo tanto, la fórmula para calcularlo es la reactancia inductiva de la tabla 5.6 multiplicado por la longitud, todo esto sobre 1000. Todos estos datos se anexan en la tabla Excel en una nueva hoja de cálculo nombrado CCM, es decir, Centro de Control de Motor, para tener bien identificado cada dato a utilizar en ambas fórmulas, tanto para la resistencia del conductor y la reactancia inductiva del conductor. Ahora, una vez obtenidos los datos mencionados con anterioridad, podemos proceder a calcular la impedancia del conductor. La fórmula a utilizar es la raíz de la suma de los cuadrados de la resistencia del conductor más la reactancia inductiva del conductor. Luego se procede a calcular la caída de tensión por fase. La fórmula a utilizar es la corriente nominal de la tabla 5.2 por la impedancia del conductor. Una vez que se obtiene la caída de tensión por fase de cada motor, se calcula ahora la caída de tensión porcentual. La fórmula a utilizar es 1.73 por la caída de tensión por fase sobre voltaje, todo esto multiplicado por 100. Y se obtienen los datos de cada motor en porcentajes, y estos deben ser menor a 2%. Una vez que se obtienen estos datos, se procede a calcular la canalización de cada motor. Con ayuda de la tabla 5.7 del libro, identificamos los diámetros del conductor, tenemos la cantidad de conductores, el espacio entre estos y la suma de la cantidad de conductores y el espacio. Para calcular el ancho de la charola, se multiplica el diámetro del conductor por la suma de conductores y espacios entre estos. Para calcular el área total de los conductores, se multiplica el área del conductor por la cantidad de conductores. Para seleccionar el tamaño de tubo conduit, sacamos los datos en la tabla 5.8 del libro, artículo 342, y seleccionamos 1 y 1 medio para el motor 1, 1 y 1 cuarto para el motor 2 y 1 medio para los motores 3, 4 y 5. Para seleccionar la charola, identificamos los datos en la tabla 5.9 del libro y se seleccionan los anchos interiores de la charola, 5 y 10 centímetros. 10 centímetros para los motores 1 y 2 y 5 centímetros para los motores 3, 4 y 5. Para seleccionar la protección de cada motor, el primer paso es calcular la corriente máxima del interruptor, la cual debe ser 250% como máximo de la corriente eléctrica a plena carga del motor tipo jaula de ardilla, el cual este dato se obtiene de la tabla 5.10 del libro. La fórmula para calcular la corriente máxima del interruptor es multiplicando la corriente nominal por el porcentaje, que sería 2.5. Para seleccionar el termomagnético adecuado se debe respetar la regla de que este debe ser menor a la corriente del conductor, pero a la vez debe de ser mayor a la corriente nominal. En el artículo 240-6 de la norma oficial mexicana, donde se puede encontrar una lista de los termomagnetos permitidos en el mercado, se seleccionan los que van más acorde con la regla.
estos se anexan en la tabla Excel. Y ya para cerrar, se le debe asignar un relevador a cada motor. El resultado de este cálculo debe situarse entre un valor máximo y un valor mínimo. Se multiplica la corriente nominal de la NOM por 1.25 en casos mínimos y por 1.4 en casos máximos. Para encontrar el tamaño del contactor se debe buscar en la tabla 5.12 del libro y los datos quedan anexados en la tabla Excel. Y con esto terminamos esta explicación. Gracias por su atención.